con Santiago Lavara. Hoy tenemos con todos nosotros a David. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Santiago. Bueno, Muy la primera bien. pregunta que te quiero hacer es, ¿para ti el fútbol qué es? ¿Cómo es la tercera división para ti? Bueno, pues la verdad que es una categoría muy bonita en la que visitas pues equipos míticos de la categoría y bueno, pues es como un trabajo. Lo que pasa es que lo haces con ilusión y con ganas y te esfuerzas al máximo. ¿Y tú crees que la tercera división actual es igual que la tercera división antigua, la que había antes? Porque ahora este se llama tercera ref. Antes se llamaba tercera división. Y era segunda B y tercera división. Y ahora se llama tercera ref. No sé si ha cambiado algo, tiene alguna diferencia o algo. Bueno, creo que al haber más equipos entre segunda ref y primera ref, pues el nivel, por así decirlo, ha descendido un poquito, pero me parece una categoría muy competitiva y sigue estando a la altura. ¿Y tú crees que ahora mismo la tercera división tiene mucho menos nivel que la tercera división antigua? Literalmente porque ahora está segunda ref y primera ref. Entonces el nivel a lo mejor antiguo de tercera ref lo tiene segunda ref ahora. Pues es que anteriormente, en plan, ah, como había menos jugadores, pues al final lo que hacen es pues tirar para arriba. Entonces, pues las nuevas categorías al final tienen un poquito menos de nivel, pero el nivel de los jugadores va aumentando, entonces se va equilibrando todo. O sea, ¿tú crees que el nivel de segunda ref actual es el antiguo nivel de tercera división, no? No, sería como una mezcla entre tabla baja de segunda B y equipos de arriba de tercera, por así decirlo. ¿Y el Parla cómo lo consideras ahora mismo? ¿Lo consideras un equipo que sea de tabla alta, tabla baja o cómo lo consideras de nivel, digo, comparado con la tercera división antigua? Bueno, pues no, considerando los últimos años que ha hecho, pues es un equipo de tercera, afianzado en la categoría y pues preparado para hacer grandes cosas. Claro, pero es que ten en cuenta que hace 2 años creo que fue, había descendido el Parla, pero como desapareció un equipo que fue el Lusaria, creo que fue, compraron la plaza y se quedaron en tercera. Sí, al final, bueno, un equipo que al final ha mantenido la categoría y actualmente pues eso se encuentra en tercera. ¿Y tú creías que este año tenían que haber bajado de categoría? ¿Se lo merecían o no? No, creo que al final ha conseguido unos resultados muy positivos contra muchos equipos de buen nivel y creo que es de recompensa la oportunidad que ha tenido de quedarse en la categoría. ¿Y tú crees que se ha quedado en la categoría porque el equipo que está en segunda ref se ha salvado o porque crees que se ha podido quedar en la categoría? Bueno, técnicamente es porque el Rayo B ha ascendido a segunda red y entonces ha captado el puesto que dejaba el Rayo B. Y claro, si el Rayo no hubiese ascendido, ellos hubiesen bajado de categoría, ¿no? Sí. ¿Y cómo sería eso? O sea, si hubiesen bajado de categoría, ¿te hubieses fichado por el Parra o te hubieses ido a otro equipo? Bueno, creo que hubiese valorado las ofertas, pero hombre, con hubiese intentado mantener la categoría. Claro, porque a ti lo que te interesa es estar en tercera, no en autonómica, ¿no? Bueno, a mí me interesa estar en un sitio agradable, en un sitio en el que me sienta cómodo y disfrutar de fútbol. Claro, pero como todo el mundo el objetivo es estar lo más alto posible, por eso te decía. Porque hay gente que a lo mejor su sitio agradable a lo mejor es en segundo aficionados, pero no quieren estar ahí porque es una categoría muy baja. Por eso te digo, si a ti te interesa estar en tercera jugando aunque sea en un equipo que esté agradable, o estar en autonómica con un equipo que te dé juego y todo eso, pero siga estando agradable. Influyen muchas circunstancias y bueno, cada uno prefiere una cosa ante otra y no sé, y no me meto ahí. Claro, porque tú el año pasado, antes de estar en el Parla, tú estabas en tercera división o estabas en autonómica. Sí, estaba en tercera división, en el México. ¿Y cómo fue tu paso en el México? ¿Cómo lo recuerdas? Nada, bien, ha sido una experiencia muy bonita. Me llevo cosas muy positivas de ahí y súper agradecido con la gente con la que he compartido el año. ¿Y qué ha pasado para que te fueras de México al Parla?
¿Fue alguna cosa de alguna oferta o alguna cosa de esas de que no te dieron una buena oferta o algo? ¿O es porque decías que era un cambio? No llegamos a entendernos. ¿Y ellos querían renovarte o ellos querían que te fueras del equipo? Bueno, ellos querían renovarme y no conseguimos llegar a un acuerdo. ¿Y a ti cuál era el acuerdo que te hubiese gustado a ti en el México? ¿Cuál era el acuerdo que tú Ah, decías, yo quiero esto, pero no me lo dan? no, hay muchas circunstancias en el aspecto y, o sea, hay muchas cosas y, bueno, ahí no me voy a meter ¿Y ahora. alguna de ellas era personal o no? No. Yo personalmente estaba muy a gusto, me gustaba el proyecto y, y nada, estaba contento jugando ahí. Claro, porque hay algunos que literalmente, si es personal, pues entonces es diferente, ¿sabes? Porque algunos dicen, vale, me gusta la oferta que me dan, me gusta todo, pero personalmente no estoy cómodo. Sí. Estaba cómodo. O sea, y con el México habéis conseguido el objetivo de llegar por lo menos a la Copa del Rey, o sea, que este año esté jugando a Copa del Rey o no. Copa del Rey creo que no se juega, no. O sea, no os ha tocado jugar la Copa Federación para jugar la Copa del Rey después, ¿no? Sí, la Copa Federación sí, la Copa del Rey no, es O distinto. sea, ¿y qué ha pasado para que la Copa Federación no la hayáis pasado y no hayáis podido jugar la Copa del Rey este año? ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que te ha pasado para que la Copa Federación, porque creo que el que gana la Copa Federación ya llega a Copa del Rey, creo. Ah, vale, el año pasado no se jugó, el año pasado no jugamos, este año se ha entrado en México a jugar la Copa Federación para ascender a los puestos de Copa del Rey. ¿Y los ha ganado o no? Todavía no hemos empezado la temporada. Ah, pensaba que te referías a la temporada anterior. No, la anterior es la que no jugamos la Copa Federación. ¿Y por qué no jugaste el año pasado la Copa Federación? ¿Qué pasó? No lo sé, no estaba inscrito el equipo en ella. Pero muchas veces, por ejemplo, en tercera, o sea, en autonómica, para llegar a la Copa Federación tienes que quedar mínimo sexto. Si no quedas sexto, no podrás estar en la Copa Federación. Aquí a lo mejor ha sido algo parecido, de que han quedado en puestos bajos y por eso no pudieron estar ahí, o por qué puede ser. Sí, puede ser. Claro, porque hay algunos que dicen, bueno, no tengo la oportunidad de estar en la Copa del Rey, pero tengo la oportunidad de estar en la Copa Federación, que si la gano, puedo entrar a la Copa del Rey, que es más importante. Claro, claro. Aunque sabemos literalmente que la Copa del Rey en equipos como de tercera o de autonómica nunca la ganan. No, hombre, evidentemente no la ganan, pero es una bonita oportunidad en la que, bueno, te mides con gente que a priori son de más alto nivel y es una experiencia muy bonita. Claro, porque literalmente, o sea, en la Copa del Rey, cuando vosotros estáis ahí, los ingresos suben del equipo, ¿no? Bueno, luego cada equipo puede tener alguna prima o algo así por llenar el estadio o el tema de entradas y todo eso. Y bueno, pues cada club tiene sus cosas y es distinto en cada uno. Claro, porque literalmente a lo mejor le dan primas o le dan cosas a los equipos de tercera, por ejemplo. Sabemos que los de primera tienen promociones, tienen de todo y colaboraciones y tienen muchas cosas y ellos ganan mucho dinero. Pero los de tercera, cuando juegan la Copa del Rey, o sea, los abonos y todo eso asciende, ¿no? O sea, que literalmente ellos consiguen muchísimo más dinero, ¿no? Bueno, es que cada caso es un poco distinto y en cada equipo se da de una manera distinta. Eh, Al final, pues ese día de partido recibe mucho más ingresos por la cantidad de gente que viene a verlo y pues algunos equipos pues deciden repartir un poco de esos beneficios en forma de primas. Claro, literalmente, o sea, la prima, por ejemplo, cuando el México, por ejemplo, consigue estar en la Copa del Rey, pues literalmente consigue alguna prima o no consigue nada por ser un equipo de tercera. Literalmente creo que económicamente de la Copa del Rey recibe alguna tipo de ayuda para acondicionar el campo, para Y en lo otro, en la Copa Federación también, o en la Copa Federación ahí no se consigue nada. no lo sé. Ahí creo que no. ¿Y el Perla va a jugar este año la Copa Federación o no? Sí, ¿Y cómo va, en y el cómo va a grupo ser, 2. cómo va a ser para ti la Copa Federación? No sé si alguna vez la has En el grupo jugado, 2. no sé si alguna vez la has jugado o algo. Y si la has jugado, cuéntame la Sí, experiencia. sí, son partidos entre equipos de tu liga en los que, pues bueno, pues tienes que darlo todo.
ida y vuelta suele ser, o solo ida, depende del año, va cambiando un poco a lo mejor el formato. Y, y pues eso, vas avanzando rondas hasta que te haces con la final, que sería el puesto para la Copa del Rey. Claro, y cuando automáticamente ganas la Copa Federación, ¿te dan una copa o te dan algo diferente, una señal o algo, dinero o qué es lo que os dan No cuando la he ganáis? ganado. No digo cuando alguien la gana, digo, porque no sé si has visto algún partido o algo. O sea, sí he visto, pero no me he fijado exactamente. O sea, el objetivo de muchos equipos No en sabría tercera, decirte. o sea, el objetivo de muchos equipos en tercera no es ascender, sino ganar la Copa Federación, ¿no? No, hombre, yo creo que como equipos, el objetivo principal siempre creo que es ascender. Claro, pero yo hablo de gente que, por ejemplo, sea alguien que acaba de ascender. Pues en vez de ascender otra categoría, pues el objetivo suyo es permanecer en la categoría para no descender, ¿sabes? Y luego ya ver el siguiente año el proyecto. Sí, 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 es que como ya te digo, en plan, en cada equipo y en cada circunstancia es distinto. Claro, porque literalmente, por ejemplo, un equipo que acaba de ascender, el Pozuelo, por ejemplo, que acaba de ascender, se queda sentado en la categoría. No quiere ahora pensar en voy a ascender a segunda federación. Que lo consigue, perfecto. Que no lo consigue, pues no pasa Hombre, nada. Lo importante obviamente es que se asiente, luego ya el siguiente año ya vuelva, aunque ya esté acostumbrado a estar en tercera. pero su principal objetivo es ascender. Sí, pero ¿Me entiendes? En plan, aunque sea un poquito más a largo tiempo, su objetivo principal creo que es subir categorías. claro, igual que por ejemplo, vamos a poner un equipo de Las fútbol. COP. Cuando literalmente tú traes a un entrenador, le tienes que poner objetivos. A lo mejor el entrenador le dicen, vale, tu objetivo, este equipo acaba de ascender, el Ceuta. Pues el objetivo tuyo es que permanezca en la categoría. Si permanece en la categoría, perfecto. Te quedas en el equipo. Si no, te vas. Pero si asciende, mucho mejor, obviamente. Te ponen siempre un objetivo principal, que pues el de ascender, o sea, el de quedarse en la categoría. Y luego hay otro objetivo que sería el de ascender. Que ese se hace si uno quiere. Ya no es obligatorio. O sea, lo obligatorio es salvarse. Sí, claro. Claro, porque por ejemplo, este año, el Parla, por ejemplo, ¿cuál sería el objetivo del Parla? Bueno, yo creo que el mensaje de Aitor es muy claro, que es salir a por cada partido, a luchar y darlo todo en el terreno del campo y que los resultados pues se irán viendo. Claro, porque Aitor ya estuvo el año pasado en la categoría, así que Aitor ya sabe literalmente si el equipo está preparado para ascender o para quedarse en la categoría. Sí, creo que, o sea, no comenzó, no cogió al equipo desde un principio, entonces pues tuvo ya la base de jugadores que estaban antes y con los que y con los que no había tenido a lo mejor contacto. Y a partir de eso sí que obtuvo buenos resultados y consiguió salvar la categoría. Pero, claro, cada año es distinto, todos los equipos se refuerzan y eso solo se podrá ir viendo cuando queden 5 jornadas. Y el año que descendió el Parla, que después se salvó porque el usuario ya no se escribió ni nada de eso, ese año ¿estaba Aitor o estaba otro? No, estaba otro entrenador. ¿Y cómo viste al Parla ese año? Ese año yo no estuve en Madrid, no No, lo no. vi. Ah, yo pensaba que estuviste jugando en México ese año. No, el anterior. O sea, y No, o ese. sea, o sea, es el año anterior, o sea, este año he jugado en México, antes jugaba en Castilla-La Mancha. ¿Y cómo era jugar en Castilla-La Mancha? Es muy diferente el ambiente y todo, comparado con España, en Bu- normas y todo, y bueno, árbitro y todo eso. bueno, creo que el factor casa ayuda mucho más. La gente, al ser como de pueblos, por así decirlo, apoya mucho más al equipo, hay un poquito más de afición y ambiente de fútbol. Y los desplazamientos son más largos, es lo único que cambia así un poquito. Claro, pero creo que tengo entendido que allí en Castilla-La Mancha es diferente las normas de los árbitros, ¿no? Porque, por ejemplo, en la cuarentena, en Madrid había mascarilla, pero en otras ciudades no había. Bueno, pero eso son circunstancias extraordinarias, no asemejan a que haya normas distintas. O sea, ahí literalmente las normas son todas iguales, ¿no? Ahí no se juega tampoco Claro, sí, el fútbol es para todos igual. Y ahí no se juega en fútbol de barro, en tercera división de allí. ¿De barro? Sí. ¿En plan? ¿A qué te O refieres? sea, fútbol de barro como en los viejos tiempos, como
lo que hay en el Español de Madrid, que es un equipo que solo tiene barro, o sea, el ¿Qué fútbol es tierra? de tierra, barro, tierra Campos de y tierra. así Vale. es. No, es que en plan, barro cuando tienes un campo de hierba natural y a lo mejor está mal cuidado o ha llovido mucho, se genera el barro. En cambio, los de tierra son distintos, se llaman de tierra porque es tierra. Y ahí, pues, no. En las categorías en las que yo he estado, no he visto ninguno. Claro, o Pero sea, supongo que algún habrá. sí, en primer aficionados hay uno, solo hay uno en toda Madrid, que es el del Español de Madrid. El único equipo que Es todavía queda verdad, con, sí. con fútbol de barro, Un sí, campo sí. de tierra. Bueno, campo de tierra, o sea, Sí. yo creo que Bueno, sí. ese equipo no podría ascender a Autonómica si tiene campo de tierra, ¿no? Creo que hay algunos determinados factores que tienes que cumplir para poder ascender O sea, a la siguiente En categoría. Autonómica, por ejemplo, ¿cuáles serían los factores para poder estar en esa categoría? Ah, no me lo sé, tío. O No lo sé. en tercera que estás tú ahora mismo, en tercera ¿cuáles serían? Más o menos, según lo que tú sepas y tu criterio. No sé, las medidas del campo tienen que ser determinadas, tienen que los vestuarios no pueden dar con o sea, el camino de los vestuarios al campo no puede dar con parte de la grada. eh, bueno, así, cosillas, en plan, tiene que ser entorno cerrado, bueno, en plan, O sea, literalmente, si por ejemplo un campo no tiene luz, no podría jugar en tercera. correcto. Bueno, podría si, no podría. Debería tener unas condiciones aclimatadas a la categoría. Claro, porque entonces un equipo como el Aravaca lo habrá pasado mal en tercera, ¿no? Porque el Aravaca tenía problemas con alguna cosa del campo. No, el campo ahora lo tienen nuevo y, y creo que casa dentro de las dimensiones mínimas permitidas, entonces no tiene ningún problema. Es que yo vi que tenía algún problema con la luz, de que a las 6 de la tarde no podían pagar unas cosas. Cuando estaba el Vicente Calderón cogieron algunas sillas, unas cosas. Ah, no me he enterado yo de eso. Sí, es que ellos se quejaron de que a partir de las 6 de la tarde no podían pagar la luz, el agua y que si tenía algunos problemas, algunos problemas y por eso Jugarían por la mañana entonces. no sé cómo, sí, es que no sé cómo se hacía eso, pero literalmente se quejaron de eso y cuando el Vicente Calderón desapareció y pudieron coger asientos, pues dijeron, ¿nos ayuda a los asientos? Pues vamos a cogerlos, para que así por lo menos nos ayude un poco. Yo cuando fui no los vi. No, eso lo dijeron hace tiempo, eso lo dijeron como hace 5 años Ah, en una entrevista. bueno. No lo vi. Claro, por eso te digo, o sea, literalmente, tú que has jugado contra la Aravaca, ¿tú crees que es un campo bueno o es un campo simple? Porque mucha gente se queja de que ir a Aravaca es como si fueras a un campo simple de autonómica, un campo simple de preferente, ¿sabes? Bueno, a mí me parece que tiene sus características y habrá gente para la que sean pros y habrá gente para la que sean contras. Es un campo de dimensiones chiquititas y bueno, pues cada uno tiene sus gustos y sus preferencias, entonces O sea, y en base a, por ejemplo, la forma de jugar y todo, o sea, ¿el césped es bueno o no? Porque mucha gente, a mí sí, me lo ha dicho otro que literalmente ha jugado contra la Aravaca y era muy difícil jugar ahí, porque el campo era un poco incómodo comparado con otros este campos. año, No, este año no. este año, Eso fue cuando estaban en Autonómica. es que, claro, cambiaron el césped y ahora la verdad que está el césped bastante bien, el campo bien. Tú, de todos los equipos que ha habido en la categoría, ¿cuál sería el que dijeras, este es el peor campo en el que he estado? El peor, joder, metes en un compromiso, hombre. Bueno, sí, el peor, No, el no que menos te sé. haya gustado, el que menos te haya gustado. No hace falta que sea el peor. No sé, es que como eso al final también depende del partido que hayas hecho, de las sensaciones con las que te vayas y tal. No creo que haya ninguno malo así, entonces. Claro, no me refiero en el partido y tal, sino me refiero en el sentido de comodidad. Por ejemplo, Ya, 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 lo que pero pasó en la Copa del claro, Rey, que en la Copa del Rey al Madrid tocó contra un equipo que decía, era de segunda ref y el campo decía, este campo está mal, el campo es muy raro porque se salía, se rompían algunas cosas del campo porque estaba con barro y cosas así. sí. Pues no creo que no hemos tenido problemas con ninguno de decidir. El césped pues, puede estar un poquito más corto, un poquito más largo, muchas veces en plan depende también de cómo te guste y cómo. O sea, son distintos.
O como, pero todos o como dice Xavi Hernández, como que cuando hacía sol no se podía jugar, o que lo que que les perjudicaba todo afectaba el era, sol, ¿no? era el césped. El césped decía que era la culpa de que el partido vaya mal. Bueno, muchas veces el césped influye, pero no creo que sea causa de que ganes o pierdas un partido. Literalmente, lo que decía este Xavi Hernández cuando era entrenador del Barça, sobre el césped y todo eso, ¿tú crees que tiene razón? Para, por ejemplo, en tercera división, para cualquier categoría. Hombre, tiene razón para, dentro de lo que cabe, ellos que juegan en césped natural y, y están acostumbrados pues, a un césped de primerísimo nivel en el que das un pase sin mirar y va donde quieres, en plan, va sin dar botes y tal. Entonces, cuando te encuentras con algo distinto a eso, pues entiendo que a ellos les pueda afectar o incomodar, por así decirlo, pero no me creo, no, o sea, no creo que sea un factor determinante a la hora de un partido porque para los dos equipos es igual. Que tú al final tienes la intención de dominar el juego y tal, pues es normal que cuanto mejor vaya el balón, pues más te va a beneficiar. Entonces, pues bueno, es un poco eso. Claro, pero es que siempre lo decía cuando perdía el partido. O sea, siempre que perdía el partido decía, es que es el clima, es que es el césped, es que es la lluvia, es que es el calor, es que son las 4 de la tarde y ha sido culpa de que son las 4 de la tarde. Bueno, ahí cada uno tiene sus cosas. Claro, literalmente, ¿tú cómo veías a Xavi Hernández como entrenador? Ah, Cuando decía todo eso, eso de que se quejaba y todo. no, creo que ha sido un entrenador que se le ha dado también mucha caña por jugar en el Barça, o sea, por ser entrenador del Barça y tal, que siempre están los medios muy encima. Y bueno, creo que se intenta también sacar un poco fuera de contexto todo lo que dice, hace o lo que sea. Entonces, bueno, yo a mí como entrenador claro, me parece, no me parece un mal entrenador. Y, y bueno, creo que eso, pues cada uno opina de una manera y tiene sus cosas y él suelta lo que piensa y pues bueno, Claro, pero siempre lo piensa cuando pierden el partido. ya es como que te das más cuenta de las cosas, pero bueno, buscas alguna explicación para a lo mejor quitar un poco de responsabilidad, pero Claro, o sea, ¿tú crees que la responsabilidad de cuando alguien pierde un partido es de los jugadores o del entrenador en ese caso? creo que si el entrenador ha hecho bien su trabajo y ha facilitado las herramientas para que los jugadores sean capaces de resolver los problemas que se puedan encontrar en el partido, creo que creo que es un equipo y al final ganan y pierden todos, pero al final los que tienen el balón en posesión son los jugadores y creo que no, o sea, creo que corre un poco por su cuenta. En tercera división, por ejemplo, cuando tú juegas un partido, ¿la culpa de que un partido se pierda es del entrenador o de los jugadores normalmente? O de la directiva. No, o sea, creo que trabajamos juntos, se trabaja juntos para conseguir la victoria y si no se consigue, creo que tanto los de fuera como los de dentro están capacitados para buscar soluciones e intentar hacer lo mejor posible. Y si no se consigue, pues bueno, en plan, son circunstancias, es fútbol y no siempre se gana. Claro, pero una cosa es que no se gane un partido y otra cosa es que no se gane 10 partidos seguidos. Bueno, hay rachas, hay dinámicas y al final, pues bueno, es difícil. Son equipos muy competitivos y puedes tener una mala planificación desde un principio y no encontrar, no dar con la tecla y no poder sacar los partidos. Pero siempre que haya trabajo, creo que estás avanzando. Hombre, yo he visto algunos que literalmente han perdido 10 partidos seguidos y después han ganado bastantes y han conseguido salvarse. El Córdoba, que ya estaba hubo un año, que creo que fue en 2015 por ahí, que perdía todos los partidos. Estaba, creo que en descenso iba penúltimo. Y estábamos en febrero. Cambió el entrenador y empezaron a ganar
todos, pero que todos los partidos al final se salvaron. Cuando estaban con cuando literalmente en ese momento, sabes que cómo estaban, ¿no? En ese momento justo estaban de tal forma que habrían descendido. Si no hubiesen cambiado de entrenador, hubiesen descendido. Pero fue una cosa histórica, o sea, que ganaron todos los partidos que quedaban y por muy poco se salvaron. Como te estaba diciendo, muchas veces los equipos se mantienen en dinámicas. La manera más fácil para cambiar una dinámica muchas veces suele ser el cambio de entrenador, porque la gente, pues bueno, si estaban ya con la cabeza baja, pues es otra oportunidad y creo que es una manera de cambiar las dinámicas. Claro, porque literalmente, por ejemplo, vamos a poner este año que había equipos que estaban últimos. Creo que era el equipo en tercera, ¿cuál era el equipo que estaba último? Es que no me acuerdo ya. Creo que era el Alamo. Bueno, creo que era el Alamo. Pues el Alamo, por ejemplo, si en febrero hubiese cambiado de entrenador y hubiesen puesto a otro, ¿tú crees que podría haberse salvado? Estando en la situación en la que estaba. Porque claro, a veces el cambio de entrenador puede hacer que se salve. Y mira cómo estaba, iban últimos. No se sabe. Al final el fútbol es muy complejo, influye en muchas cosas y, y nunca se sabe. Claro, literalmente, o sea, aunque no se sepa, ¿tú crees que, por ejemplo, yo qué sé, el Parla va último y estamos en febrero? ¿Tú crees que un cambio de entrenador afectaría a que el equipo vaya mejor? ¿O tendría que ser cambio de jugadores? Creo que van acompañados. Claro ejemplo, el año pasado el Parla iba, iba bastante abajo y llegó Aitor, cambió las cosas, incorporó jugadores y creo que y han conseguido salvarse, han conseguido el objetivo. Hombre, yo creo que hay algunos que dicen, vale, estamos en febrero, no podemos fichar a nadie. ¿Qué hacemos? Y necesitamos nuevos jugadores porque si no vamos a perder la categoría. Pues lo que hacen es cogemos a jugadores de la cantera, los subimos y ahí automáticamente hacemos que el equipo vaya mejor. Y a veces lo que hacen es suben jugadores de la cantera y consiguen que el primer equipo se salve. Ya que no pueden fichar jugadores de fuera del Parla, pues tienen que hacer eso. Claro, sí, es una muy buena opción. Y claro, o sea, ¿tú crees que, por ejemplo, un equipo que vaya muy mal, va último, y de repente coge jugadores de la cantera, se puede salvar? Es difícil, es difícil porque esos jugadores de la cantera necesitan una adaptación a la categoría. Si son juveniles, depende si han desarrollado, si no. Depende si los jugadores están preparados, si no. Influyen muchísimas cosas y muchas variantes en las que no te puedo decir ni que sí ni que no porque no conozco la respuesta. Claro, porque alguna vez tú has jugado y literalmente, por ejemplo, el equipo iba mal, han ascendido a un jugador y el siguiente partido lo han ganado. No, así tan literal no, porque como ya te digo, en plan, primero tienes que estar un tiempo entrenando con ellos, tienes que entrar en dinámica de equipo, luego tener la oportunidad de disputar algunos minutillos, hacerlo bien y ir poco a poco ganándote la confianza del entrenador para poder entrar en el 11. Claro, y eso no me refiero en primera división, porque en primera división subes a un jugador de la cantera y se gana confianza y automáticamente gana el partido si es un Real Madrid o un Barça. Pero si es un equipo como el Parla, pues ahí sí tiene que ganar más la confianza, ¿no? Claro, ahí bueno, depende de las características del jugador, de la personalidad que tenga, influyen muchas variantes. Claro, y, o sea, y las variantes, ¿cuáles pueden ser las que pueden influir? Bueno, como te he dicho, en plan, depende de las características del jugador, de la posición en la que O juegue, sea, de literalmente, por cómo... ejemplo, un jugador como tú, por ejemplo. Vamos a poner un jugador como tú. Un jugador como tú en tus características, si está en la cantera y lo ascienden al primer equipo. ¿Tú crees que se adaptaría rápido un jugador como tú? Bueno, al jugar en posiciones de ataque es verdad que se está viendo ahora también, incluso en primera división, que cada vez son más prematuros los jugadores que saltan al primer equipo y son posiciones en las que, bueno, es desequilibrante, electricidad y eso es más fácil de aportar a un primer equipo que lo que sería la parte defensiva, que al final, pues bueno, son otras características de jugadores, otra predisposición y es un pelín más complicado entrar tan joven.
Por ejemplo, ponemos el ejemplo más cercano. Gonzalo, que es un jugador que estaba en la cantera del Madrid y lo han ascendido al primer equipo. ¿Por qué crees que lo ha hecho tan bien en el primer equipo? Y hay otros jugadores que han subido al primer equipo como vamos a suponer, uno que se parecía mucho a, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que se llama Víctor. Bueno, había uno que se llama Víctor que lo siguieron y no dio el rendimiento, pero Gonzalo está dando el rendimiento y están diciendo que es el nuevo Raúl. Bueno, creo que está demostrando que está dando muchos minutos, está dando muchos goles y se está labrando una oportunidad en el primer equipo. Claro, pero porque hay algunos jugadores que en el primer equipo no funcionan, pero en el segundo son indiscutibles. O sea, son jugadores que en el segundo equipo son los mejores jugadores del equipo. Creo que influye mucho las características del jugador, Y la categoría, ¿no? de la categoría de la que haya saltado. También la personalidad del jugador, cómo se desenvuelve dentro del terreno de juegos y bueno, pues también un poco lo que necesita el equipo. Si cubre justo las necesidades que el equipo necesita, eso el equipo lo nota y estás como más respaldado por parte de todos. Claro, porque literalmente a lo mejor un jugador en primera red lo hace perfecto, pero está en primera división y lo hace mal. O sea, es un jugador que literalmente solo es válido hasta primera red, luego ya en primera división no es válido. Claro, depende también de aprovechar los minutitos que te van dando, de aprovechar las oportunidades y sobre todo mucho trabajo. Claro, pero aunque sea muchísimo trabajo, mira Vallejo. Vallejo hacía muy buen trabajo, pero nunca lo ponían. Bueno, hay de todo. Claro, porque literalmente, o sea, que tú estés todo el año esforzándote y que luego no te pongan, también puede ser culpa tuya o qué. Bueno, creo que o sea, si no te ponen es porque no estás superando al que está jugando en tu puesto o el entrenador no considera que estés preparado para afrontar minutos en el equipo. Ya, pero si literalmente prefieren coger a gente de la cantera que a ti, lo decía antes, lo decía. Yo prefiero coger a gente de la cantera antes que coger a Vallejo. Si ya no me queda nadie y no hay más remedio, ahí lo cogería. Pero si puedo coger a alguien de la cantera, pues lo cojo antes que a él. Porque creo que considera que dar oportunidades también a los jóvenes es imprescindible en equipos como estos. No sería un jugador de su perfil y no le gustarían sus características. Ya, pero así que solo pongas 3 partidos. Claro, una cosa es que vale, se lesiona un jugador y ahí dos jugadores y ahí lo pones. Pero antes de coger la cantera, si lo tienes, Bueno, hay jugadores que, vale, entiendo que no juegues porque no te guste y pongan a otro antes, pero que prefieran coger la cantera antes que a ti, porque se han lesionado todos, y solo te quedes tú del primer equipo, o uno de la cantera, por ejemplo, que te cojan a ti o a mí, y prefieran cogerme a mí antes que a ti, siendo tú jugador del primer equipo y yo del segundo, no es normal. ya no, la verdad que no sé. Bueno, al final, pues eso depende del entrenador, es el que marca quién juega, quién no juega. Son sus decisiones, al final pues te puede agradar más, te puede agradar menos, pero es el que manda. Claro, pero yo nunca había visto que, vale, entiendo que jugadores no jueguen como Mariano y tal, pero nunca había visto tan bajo nivel que literalmente, si no hay ni uno de primera división, cojan a la cantera antes que a ti. Porque a Mariano, por ejemplo, no había ninguno y le cogían a él antes que a la cantera. No a la cantera antes que a ti. Bueno, a lo mejor en la cantera no había nadie que estuviese a la altura y a lo mejor veían unos centrales con posible proyección o simplemente tenía algún tipo de problema personal o algo con el entrenador. No sé, es que hay muchas características, influyen muchas cosas. Es difícil adivinar en plan ni darte una explicación lógica o sensata sin conocer todo el proceso. Y cuando estabas tú en el México también pasaba ese tipo de cosas, de que algún jugador no jugara y prefirieran coger a alguien de la cantera antes que al jugador. No, creo que no se dio ninguna situación por el estilo. Claro, porque lo que sí literalmente te digo es que literalmente hay jugadores que dicen, yo no juego en todo el año, pues me deprimo. Claro, evidentemente ahí ya influye cada uno, cómo se sienta, cómo
se lo tome y, y nada, como jugador, pues solo puedo decir que no queda otra que seguir trabajando, esforzarte cada día y bueno, si no es este año porque no se ha podido dar por las circunstancias que hayan sido, pues prepararte de cara al año Hombre, siguiente. hay veces que no tiene ningún problema personal, sino que literalmente el entrenador dice, no le pongo porque es muy malo, con él perdemos siempre. Bueno, no, a ver, se puede dar porque hay de todo en esta vida, pero es raro que, porque si no, no lo hubiesen firmado, ¿no? Ya, pero a lo mejor lo firman con una expectativa y al final acaba con otra. Mira, Mariano, la expectativa fue que jugara como en el Lyon y acabó siendo un desastre. Sí, es, bueno, un desastre hizo lo que pudo, hombre. A ti a lo mejor te fichan con una expectativa, te dicen. La expectativa es que tú hagas que que el Parlas ascienda, por ejemplo. Y de repente, gracias a ti, desciende. Creo que la expectativa, la que imponen a cada jugador es que lo de todo se esfuerce, sea el profesional que tiene que ser y dentro de lo que cabe no hay una responsabilidad fija de una persona solo o no de que un equipo ascienda o descienda. Claro, literalmente, o sea, tú estás a lo mejor en primera división y tú dices, vale, pues vamos a contratar jugadores. Este año queremos que el equipo gane la liga. Y de repente, coges a jugadores que lo único que te hacen es estar a punto de descenderte. Y dices, ostras, de estar quintos a literalmente quedar decimosextos, dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Claro, bueno, al final, como ya te digo, en el fútbol intervienen para hacer un equipo ganador, un equipo competitivo, intervienen un montón de circunstancias, como que los jugadores se lleven bien, que se respeten entre todos, que haya buena dinámica de grupo, que congenies con las ideas del entrenador, que hay muchas cosas en las que parece que no, pero influyen para ser un equipo ganador. Claro, literalmente, o sea, para que un equipo sea ganador y otro sea perdedor, por ejemplo, para que un equipo esté arriba, como ha pasado el Alcalá el año pasado, y que esté abajo, como está el Parla, ¿qué aspectos puede haber? Hombre, influyen también temas de presupuestos, influyen tipo de jugador que se firma, influyen muchas cosas. Hombre, presupuesto no tiene nada que ver porque hay algunos equipos. Ejemplo, el Mirandés, que tenía de los peores presupuestos de la categoría, no voy a fichar jugadores y acabó en los playoffs. Y acabó casi a punto de ascender. Ya, sí, hay de todo. El fútbol lo bonito que tiene es que es inesperado, no sabes lo que va a pasar. Son 90 minutos y pues hay que lucharlo todo siempre. Claro, porque el presupuesto no tiene nada que ver, porque puedes tener el peor presupuesto, pero ser el mejor equipo de la categoría. Bueno, creo que no tiene nada que ver, pero Claro, influye. una parte es que a lo mejor con el presupuesto que tienes, que son 100.000 euros, no puedes fichar a lo mejor a un jugador de primera división, pero puedes fichar a uno que ha estado en segunda red. Y ya con fichar a uno de segunda red dices, bueno, he fichado a alguien que ya está en una categoría más. O sea, literalmente es mejor, es un jugador bueno. Aunque literalmente no ha estado en la mejor categoría del mundo. Pero otros jugadores que tienen, otros equipos que tienen mucho más presupuesto, dicen, vale, pues yo puedo fichar a otro jugador. Y entonces el jugador que tú fichas es un jugador de primera red, por ejemplo. Y dices, vale, pues entonces ese tiene más ventaja porque ha fichado uno de primera red que este que ha fichado uno de segunda red. Claro, sí, es eso básicamente. Y luego hay otros que tienen tan bajo presupuesto que se tienen que ir por jugadores de autonómica. Claro. Porque los jugadores de autonómica, con que les asciendas a tercera, ellos están felices. Les da igual el presupuesto. Lo importante dice, hostia, que van a ascender a tercera, pues mejor. Claro, al final es una oportunidad de mostrarse en la categoría y para el día de mañana, pues, tener cosas mejores. Claro, yo creo que lo que hacen los equipos es, no tengo mucho presupuesto, miro la categoría de abajo. Tengo mucho presupuesto, miro la categoría de arriba. Claro, lo bueno es que ahora mismo las diferencias de nivel entre categorías tampoco es
no es muy diferencial, entonces, bueno, los saltos entre unas y otras no están, no están nada mal. Hombre, ¿el salto de autonómica a tercera es un nivel alto o es un nivel que no cambiaría nada? O sea, literalmente es como si jugaras en autonómica, solo que llamado de otra forma. No, hombre, claramente existe el cambio y el salto, igual que de tercera a segunda red. Existen cambios y saltos porque el nivel aumenta y por eso los equipos que están ahí están ahí. Pero individualmente, jugador por jugador, a lo mejor puede que no sea tan distanciado ese nivel. O sea, literalmente hay algunos jugadores que están en autonómica y no valdrían para tercera, ¿no? Como todo, en plan, hay una muy amplia variedad de nivel dentro de un jugador y bueno, eso hasta que no toque la categoría muchas veces no se sabe. Claro, como dice mucha gente, no porque estés en una categoría significa que vayas a valer para la siguiente categoría. Claro, evidentemente. A lo mejor está en Mucha autonómica y... gente que se ha salido en autonómica, luego en tercera no ha dado la talla y ha tenido que volver a autonómica, ha vuelto a salirse, le vuelve a salir la oportunidad en tercera y tiene que volver a autonómica. Y ahí es Claro, donde pero de verdad hay destaca. algunos que se estancan en autonómica, por ejemplo. Iván Villar, que Iván Villar ha estado todavía entre autonómica tercera una que otra vez, pero mira al final dónde está. Ha acabado estancado en autonómica, no ha conseguido ascender de categoría porque no es tan bueno como otros jugadores para poder ascender. Bueno, pues al final pues son circunstancias de los propios jugadores, no te puedo decir más. Claro, porque por ejemplo, si tú te estancas en tercera y nunca llegas a ascender a segunda red, no porque el equipo sea bueno, sino por ejemplo, tú asciendes a segunda red, pero no te quieren ya en el equipo y siempre te llaman oferta de tercera, 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 y nunca vas a saltarte ahí, ¿por qué puede ser? De que no puedas llegar nunca a segunda red. Bueno, no sabría responderte. No sé. Claro, Creo porque que si la gente no te ve preparada para esa categoría, evidentemente pues no te llamarán. ya ves, si estará así toda la vida, por ejemplo, 10 años, sería de que eres malísimo, ¿no? No tiene por qué. Si estás donde estás cómodo, donde tú estás disfrutando del fútbol y tal, no tiene por qué decir que eres malísimo. ¿En comparación a qué? Claro, pero si tu objetivo está en primera, por ejemplo, mi objetivo está en primera, pero me está en tercera y no asciendo, no asciendo, y dices, ostras. Significa que tendrás o que trabajar más o que tu nivel llega hasta ahí. Claro, yo me refiero a lo que estás diciendo, si tu nivel llega hasta ahí, ¿qué se hace ahí? En ese caso. Pues solo te queda trabajar más y esforzarte el doble para hacer mejor las cosas. O sea, si literalmente tu nivel llega hasta ahí, tú te tendrías que ir a otro país donde el nivel sea el mismo, pero de una categoría superior, ¿no? Depende del objetivo que tenga cada jugador y cada persona como jugador y como persona. Al final somos futbolistas, pero hay dentro de la vida de un futbolista existen muchísimas más otras cosas. Vamos a suponer que el objetivo es estar en primera división. Claro, ese yo creo que es el objetivo de todos, con lo que sueñan todos los niños, pero también hace falta ser realista, que es muy difícil, llegan muy pocos y te vas dando cuenta con el paso de los años. Hombre, pero si su objetivo, vamos a suponer que no se alcanza primera división porque no va a conseguir tal, podría intentar primera división de otro país, como algunos que he visto en tercera, que Sí, eran buenísimos, o sea, en tercera eran buenísimos, nunca han llegado a primera división de España, pero se han ido a Andorra y han destacado en primera división de Andorra. claro, evidentemente el nivel que hay aquí en España en las categorías inferiores es muy alto en comparación a otros países en los que pues el nivel no es tan alto. Entonces tú cuando vas de un país a otro, pues optas a unas categorías bastante más altas que las que optarías aquí. ¿Y por qué crees que a lo mejor hay jugadores que en tercera división de España no destacan tanto en el sentido de no llegan a segunda red, pero luego les llaman en primera de Andorra y son de los mejores? Cuando es otra categoría diferente y encima superior.
porque no, y al igual que no es la misma categoría la primera división de España a la primera división de Andorra. Ya, pero literalmente es primera división, ¿no? Sí, sí, si tú en un futuro... Es que una cosa es la división y otra cosa es el nivel, por así decirlo. O sea, a la gente le importa más el nivel que la división, ¿no? No, no estoy en la cabeza de todo el mundo para decirte qué prefiere De cada, todo el mundo en me refiero general, la de... gente. De todo el mundo me refiero de la gente cuando llaman, por ejemplo, para categorías superiores, por ejemplo. Si alguien que está en tercera le llaman de primera división de Andorra es porque el nivel es bajo y entonces pueden estar ahí. Pero si literalmente está en tercera le llaman de primera es porque el nivel es más alto, ¿no? Claro, Claro, o sea, a mí me parece raro porque yo he visto a gente, a jugadores que han estado en tercera de España y luego se han ido a Andorra. Y luego han vuelto y otra vez acaban en tercera. claro, claro, sí, porque al final el nivel del jugador es el que es. En plan, para Andorra es un primera división y para tercera, o sea, y para España es un tercera. Claro, si para Andorra es un primera división, entonces ¿cuál es la diferencia? Porque si para Andorra es un primera división significa que ha destacado muchísimo. Claro, pero en Andorra, por así decirlo. O sea, ¿tú crees que el nivel de Andorra es malísimo comparado con el nivel de España de primera división? No estoy diciendo que el nivel de Andorra sea malísimo, que es inferior al de España equiparando categorías. ¿Y tú te irías a Andorra a jugar a primera división? Si te sale una oferta ahora, o te quedarías en tercera división jugando aquí. Sabiendo que el nivel no es tan alto, ¿eh? Creo que, en plan, yo estoy a gusto en casa, estoy bien aquí en España y no sé. No, en principio creo que no. Y entonces, porque hay equipos que, por ejemplo, están en primera de Andorra, hay jugadores que se han ido a primera de Andorra, pero el problema no es eso. El problema es que juegan hasta Champions y algunos hasta Conference League. Y literalmente tú dices, Bueno, pues si el, eso es pero uno si de el los, nivel es una mierda, o sea, si el nivel es como el de tercera división de España. es uno de los factores que mucha gente de la que se va busca. Opciones de dejarse ver por Europa o por cualquier, o por otro, simplemente por salir del país o probar cosas distintas, las experiencias. Cada persona tiene sus gustos, sus aficiones y pues si hay alguien al que le guste esquiar, pues a lo mejor prefiere jugar en Andorra porque va a jugar y va a poder esquiar al lado o no, en plan, Hombre, hay algunos que dicen, me voy a Andorra, juego en un equipo que juegue la Conference League, yo estoy en tercera división de España, me voy allí, automáticamente me conocen más equipos y así puedo literalmente en un futuro estar en un equipo de más alta categoría. Como por ejemplo de primera división de allí, de Estados Unidos o de primera división de otros países donde se juega la Conference League. Pero claro, si estoy en España nunca me conocerán y nunca podré estar en la Champions ni nada de eso. bueno, es como todo un poco marketing, por así decirlo. Claro, cuanto más gente te conozca, pues al final es mejor porque se habla de ti. O sea, entonces irse a Andorra sería, por ejemplo, un punto de inflexión para que luego equipos más grandes te puedan fichar a ti, ¿no? No más grandes, sino otro mercado, en plan, pues está más cerca de Francia, te puede llamar alguien de Francia, conoces más gente y puedes en plan tener más salidas, por así decirlo. Claro, pero si te llaman de Francia o de allí de Girona o todo eso, ¿te llamarían de tercera de Francia o te llamarían de una categoría más alta? Ten en cuenta que es primera de Andorra y tú vienes antes de estar en tercera división Pues de España. depende de lo que ellos hayan considerado que puedes estar. Claro, porque a ti, por ejemplo, tú ahora mismo, si te vas de España, ¿tú qué nivel tendrías? O sea, el nivel actual tuyo, ¿cuál es? Fuera de España estás hablando. ¿Cuál sería la categoría en la que tú podrías estar? No lo sé porque tampoco lo he mirado. No, no, no he explorado el mercado de fuera, entonces no te podría decir. Claro, lo digo en base a tu nivel, viendo algunas categorías de otros países, viendo tu nivel, viendo cómo estás capacitado ahora mismo. Pues es que no sabría decirte porque no, o sea, sinceramente no he explorado el mercado de fuera, no sé a qué categoría irían los jugadores de tercera, la verdad. Hombre, Andorra seguro, porque yo he visto a varios que se han ido allí a primera división de Andorra. Sí, ¿no? Bueno, Nabil, pues por ejemplo, mira. se ha ido, se fue John de la Cruz, se fue César Ah, Escribá.
Todo, Ah, César, bueno, sí. ¿sabes quién es César, no? El que está en tu Sí, equipo. O sea, sí. y los tres ahora están en Andorra, jugando en Primera División. Bueno, pues mira, Y todos eran jugadores de tercera les, división de aquí. les deseo lo mejor. Ahora no, ahora por ejemplo César está en tu equipo. Y luego hay otros que, bueno, Nabil no, Nabil se acaba de ir ahora, pero por ejemplo, ¿ves esa diferencia? Pues digo, o sea, que yo creo que muchas veces cuando tú estás en tercera, tú literalmente, mira que dice aquí, mira que dice aquí, yo creo que podría ser de primera polaca. Sí, es que no sé cómo está la, el nivel en el resto de Europa o de... O sea, sabemos yo sé el nivel de dos países, que es el de Andorra y otro país que yo sé es el de República Dominicana. La primera división de República Dominicana es como si fuera la autonómica de aquí de España. Y la primera división de Andorra es como si fuera la tercera división de España. No, Pero la primera pues división de ahí. Andorra te paga muy poco, te paga 1.200 en primera división. Y es como si ganara, como si estuvieras en segunda ref. Y en Andorra pues no sé cuánto pagan. Eso ya no sé. Ya me imagino. Así que de esas dos categorías, como te estoy diciendo, ¿con cuál te quedarías? No sé, yo es que en plan, todo lo que Es explorar lo mundo, que ¿no? sea España, lo que sea España, en plan, a mí es que me llama mucho la atención, O entonces, sea, lo más cerquita. si en un equipo, si el año que viene te sale un equipo de España y mucho de fuera, prefieres quedarte en España en cualquier equipo, ¿no? Luego están todas las condiciones que te digo, pero bueno, todo sería estudiarlo, a lo mejor a lo largo del año sucede algo que me haga cambiar de chip, pero a priori sí. Claro, porque hay gente que dice, mira, me sale una oferta de fuera de España, pues ya automáticamente me voy, me lo paso bien, disfruto y es una buena experiencia porque vivo algo diferente. No estoy siempre apalancado en España y encima en categorías como tercera autonómica. No, sí, también las experiencias se ah, en esto del fútbol y bueno, sí, sería bonito probar fuera. Claro, porque hay gente que dice, yo no pruebo fuera porque tengo mi familia aquí. Y otros dicen, yo pruebo fuera porque literalmente es una experiencia nueva. Da igual, a lo mejor no estoy en España nunca más y me lo paso bien allí. A lo mejor me voy a la otra punta del mundo. Pero bueno, por lo menos estoy disfrutando. Lo que quiero es jugar al fútbol, que llega a la primera división, pues me da igual donde sea. Contra llega a primera, si es primera de Somalia, pues primera de Somalia. Primera de donde sea. Sí, sí, cada uno es feliz con cosas distintas. Entonces, pues al final lo que a uno más atractivo le parezca es lo que debería seguir. Claro, porque si a ti te preguntan, yo quiero jugar en primera. Cuando alguien te dice, ¿qué quieres ser de mayor? Alguien que es futbolista dice, quiero ser jugador profesional de primera división. Y en ningún momento le estás preguntando de qué país, porque a lo mejor dice, me da igual el país, lo importante está en primera. Y a lo mejor el país que le toca es un país donde la primera división es como si fuera la autonómica de aquí. Y otro dice, Sí, bueno, yo sí, quiero ser jugador de primera división de España. sí, sí, sí. Ahí ya es diferente. Ahí cambia la película, sí. Claro, porque si dices, yo quiero estar en primera división, da igual el país que sea, pues entonces es más fácil que llegues a primera división. Si es, quiero ser Sí, jugador de primera división evidentemente de es más España, pues. asequible que eso es. Pero tú cuando eras pequeño, ¿tu objetivo era jugar en primera división de España o era jugar en primera división de cualquier país? El mío era jugar partidos de Champions, así que ¿Tú crees que algún día podrás llegar a la Champions? Aunque sea, por ejemplo, irte a Andorra, como te estoy diciendo, para lo que sea, para poder bueno, ganar algún no, día una no, no lo Champions. descarto. No lo descarto. La vida da muchas vueltas y el fútbol es así de caprichoso. Claro, porque con tu edad automáticamente creo que para primera de España a lo mejor no tienes posibilidades. Pero primera de Andorra, primera de a lo mejor, yo que sé, vamos a ponerte Somalia o primera Sí, de Colombia incluso, podrías llegar allí Polonia ha o. dicho, ¿no? Sí, como han dicho, o Polonia. Claro, digo España no, porque de España tienes que tener 20 años o 25 para poder ya llegar a la primera división. Y si no es más difícil, ¿sabes? Si no se puede llegar, O pero sea, sí, bueno, se puede suele apuntar. ser más difícil, pero no imposible. Claro, imposible no, pero difícil. Pero claro, Sí, lo que sí te digo es que a lo mejor puede que en esos países, que en ese país no te sobresalgas, pero te vas a otro y sobresalgas en primera división. Por eso te digo, si tu objetivo es llegar a Champions, da igual el país, ¿no? sí, 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 sí. O sea, ¿tú qué harías si llegas a Champions? ¿Qué harías el primer día que llegues a la Champions? Mm, no sé, disfrutaría muchísimo el momento. El Y, himno de la Champions, el estadio lleno, no sé. claro, y si no te toca la Champions, pero te toca la Conference League, porque hay gente que le ha tocado la Conference League, pero nunca le ha tocado la Champions. Bueno, es igual de bonito. Al final son partidos internacionales y, y, y creo que lo disfrutaría igual.
¿Y jugar la Copa del Rey a ti también te parece o sea, un partido emocionante y cosas de esas emocionantes o no? Sí, son de las cosas de las que luego te acuerdas y por suerte tuve la oportunidad de jugarlo y la verdad que es muy bonito. Claro, porque hay mucha gente que dice, vale, no puedo llegar a la primera división, pero por lo menos puedo llegar a la Copa del Rey, entonces voy a disfrutar la Copa del Rey cuando la tenga. Claro, yo creo que confío en el proceso, en disfrutar cada momento, cada partido y como que dice disfrutar del camino. Y cuando tú has jugado algún partido de la Copa del Rey, ¿cómo ha sido el ambiente? ¿Ha habido mucha gente en los partidos o cómo era? Sí, es verdad que va muchísima más gente a verte, van aficionados contrarios, el estadio se llena, eh, están, pues eso, las pancartas de la Copa del Rey, está el balón, todo, están las cámaras, es muy emocionante y bonito, Es como si estuvieras en un partido de la Champions, pero de más bajo nivel, ¿no? de Copa del Rey, sí. Claro, porque la Copa del Rey es un poco un nivel bajo, es lo que me refiero. O sea, sería como jugar la Champions, pero en un más bajo nivel, ¿no? Sí, parecido. Claro, porque también está la otra, que es la Copa Federación. La Copa Federación también va mucha gente a verla, ¿no? Creo que va menos gente porque al ser a principio de temporada pilla un poquito y en época de mucha gente de vacaciones y tal, pues bueno, es creo que menos visible. Pero en tercera división, por ejemplo, va mucha gente de tercera división, ¿no? O tampoco hay mucha afición cuando tú vas a ver partidos así. Depende de los estadios, de los campos. Hay equipos en los que no va nadie a verles, hay equipos que lo llenan cada fin de semana. Depende de la capacidad del estadio, depende Un estadio como el cada Parla, equipo. por ejemplo. Un estadio como el Parla. Pues sí, sí va bastante gente. Depende de lo que entiendas por bastante gente, también te digo. Bastante gente, me refiero a 1000 personas. Pues no sé el aforo del Parla, pero suelen llenarlo. O el México, que tú has estado en México. El aforo se puede llenar, que serían 1000 personas. Yo me refiero a 1000 personas, que es muy poco. En el México no iba mucha gente a vernos. ¿Y qué pensabas cuando no iba tanta gente? Tú decías, anda, estamos en tercera, pero casi nadie nos ve. Qué cutre. Sí, sí, bueno, al final, bueno, pues tú haces lo tuyo, juegas tu partido y tampoco piensas en la gente que está fuera. Es un plus, claramente, que te apoyen y te animen, pero bueno, creo que tienes que saber lidiar sin ello. ¿Y los que apoyan al equipo siempre son los ultras? ¿O siempre son otro tipo de gente? O sea, no siempre va la misma gente. Bueno, normalmente los así llamados ultras son los que van casi siempre, pero suele ir gente de todo tipo. Claro, porque A literalmente, o mí. sea, normalmente cuando tú juegas un partido de tercera división, normalmente van tus padres y tus familiares, o van amigos o alguna cosa, o no va nadie Claro, de eso. van amigos, van familiares, eh, algún conocido justamente que jugase en el equipo contrario, así, un poco de todo. ¿Y cómo es un día jugando un partido en tercera división? Bueno, pues depende de la hora, te levantas a cierta hora, desayunas fuerte, Vamos a suponer que se levanta eh, muy temprano, muy temprano. pues te levantas bastante pronto, Y cansado. desayunas, hombre, el día de antes te has ido a dormir pronto. O no, hay algunos han ido tarde, algunos se van tarde, Bueno, eso, desayunas fuerte, te mentalizas para el partido, vas al estadio, te preparas, te cambias, haces tus ejercicios, luego sales a calentar y nada, y depende cómo se dé el partido. ¿Y si el partido es muy tarde? ¿Y si el partido es, por ejemplo, de noche? ¿Cómo ha pasado en primera división y todo eso? Bueno, pues ahí te puedes levantar a lo mejor un poquito más tarde, desayunas bien, comes lo que te mandan eh, y, y nada, y partes para el campo y juegas el partido, lo mismo de... O sea que si te toca por la mañana te cuesta más levantarte. Si te toca por la tarde, pues llegas siempre pronto y llegas todo bien activado, ¿no?
Si es por la mañana, pues siempre apuras un poquito más. Dices, 5 minutos más, ¿no? Sí. Claro, y si es por la tarde, ¿tú cómo vas? Dependiendo de la hora, digo, porque si es a las 4 de la tarde hay sol, hay lluvia, puede haber lluvia también, ¿eh? Sí, claro, claro. Ahí depende mucho de la época del año, de todo. La época, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, que ahora mismo te toca jugar un partido. Con el sol que hace ahora, obviamente. Hombre, ahora lo pondrían o bastante temprano o bastante tarde. ¿Tú qué prefieres ahora, en el día de hoy, por ejemplo, te tocaron jugar un partido? ¿Prefieres por la mañana o por la tarde? Preferiría, creo que por la mañana porque ha refrescado un poquito más y, bueno, está más fresquito. Y en un día de mucha lluvia, ¿cómo lo hacéis para jugar? ¿Cómo es jugar en un partido de lluvia? Pues es jodido porque suele hacer frío, aire, con el agua, en plan, si ha llovido mucho se puede encharcar el campo y no rueda bien el balón. Pero bueno, al final son circunstancias, son para todos iguales y nada, hacerlo lo mejor posible. Y si es portero, ¿cómo es un día que llueva y que seas portero? Porque claro, si es jugador corres, pero si es portero estás empapado y estás parado. No lo sé y menos mal, Por lo que has porque visto, digo, por lo que has visto. es muy sacrificado y tienes que estar muy bien preparado para poder llevarlo a cabo. Claro, o sea, a ti los partidos de lluvia o de nieve, todo eso no te gustan, ¿no? Bueno, son menos apetecibles, por así decirlo, pero bueno, mientras haya un balón en juego, me gustan todos. O sea que a ti sí te dejan escoger o un partido con nieve o un partido con lluvia, ¿cuál prefieres? Entre nieve y lluvia. Eh, a ver, depende de la cantidad de nieve y la cantidad de lluvia que cayese, pero en sí creo que con nieve. Claro, pero entonces ¿cómo roda el balón? Entonces ¿cómo vas a rodar el balón y cómo vas a jugar? Claro, por eso te he dicho depende de la cantidad, porque si se crea la capita de nieve, pues no se puede jugar. O si está inundado el campo, pues Ostras. tampoco. Entonces, si está solo, como quien dice, chispeando nieve, pues ahí la nieve. Luego la gente se queja literalmente de que al día siguiente estén resfriados después de jugar un partido así. Bueno, es verdad que, claro, el cuerpo se aclimata o se resfría, entonces, bueno, Claro, porque literalmente hay gente que dice, vale, yo ya no voy al día siguiente al entrenamiento porque estoy resfriado. pues has tenido mala suerte. Claro, si el entrenador tú le dices, oye, mañana no puedo ir porque estoy resfriado por el partido de ayer que hubo muchísima lluvia y me he constipado. ¿Qué puedo hacer? Nada, creo que, o sea, depende del nivel de resfriado, pero vas al entrenamiento y aunque hagas un poco menos porque te vea el fisio que está sin fuerzas o que no puedes respirar, haces algo menos, pero vas al entrenamiento y cumples con otro tipo de sesión adaptada a tus circunstancias físicas en ese momento. Mira lo que te dicen aquí. Pregunta para mi gallón. ¿Dónde se siente más cómodo como jugador? Y enhorabuena por el fichaje al Parla. Muchas gracias. Y bueno, pues yo sobre todo de extremo, en banda derecha creo que es donde mejor me puedo desenvolver, pero en la zona de ataque más o menos me suelo mover por donde el equipo necesite. ¿Y tú cuándo empezaste literalmente a jugar al fútbol? O sea, en el momento que llegaste a senior, ¿tú llegaste directamente a tercera división o estabas en autonómica o en preferente esas categorías? Yo pasé directamente de juveniles a tercera. ¿Y cómo fue pasar tú de juveniles a tercera y que otros compañeros tuyos pasen directamente a preferente o pasen directamente a autonómica o esas cosas? Bueno, es un cambio, saltas a una categoría en la que desconoces por completo y bueno, ver que otros compañeros pues no podían, pues lo único es poder agradecer la opción de poder haber salido a tercera directamente. ¿Y tú en qué equipo estabas cuando tú estabas allí en juveniles? ¿Estabas en División de Honor? Porque a mí me dijeron que Yo cuando estaba en, literalmente tú estás en División de Honor,
tú directamente puedes pasar a tercera. Pero si nunca has llegado a la división de honor es muy, muy difícil que llegues a tercera directamente. Exacto. Yo estaba en el Rayo, en el Juvenil A de División de Honor, y de ahí paso al Rayo B. ¿Y cómo fue la experiencia de pasar al Rayo B y no llegar al Rayo A? Bueno, fue un año complicado en el que, bueno, me había quedado en el Rayo B, pero no estaba teniendo el protagonismo a lo mejor que se necesitaba. Entonces, pues, bueno, poco a poco, pues, lo intentas asimilar. Es duro, pero bueno, son circunstancias de la vida. Claro, porque ahí hay un problema, literalmente. Ahí el problema literalmente es, tú quieres llegar a primera división. Es muy fácil que llegues, porque tú estás en el segundo equipo del Rayo B, o sea, del Rayo, y si te ascienden ya estarías en el primer equipo. Pero claro, ten en cuenta que hay jugadores mejor que Muy, tú y que para llegar al primer equipo del Rayo no llega todo el mundo. No es como llegar al primer equipo del Parla, sino el primer equipo del Rayo es muy difícil llegar. Entonces tú dices, ¿cómo lo hago muy, para poder llegar? muy fácil no es porque no llegan muchos, pero sí, nada, eso es, al final es centrarte en ti mismo, en seguir entrenando, en dar lo mejor que tengas y bueno, y esperar, porque al final son decisiones que vienen de otras personas y a las que tú no puedes hacerte ¿A ti responsable. te llamaron para estar en el primer equipo del Rayo para jugar aunque sea un entrenamiento o nunca te llamaron ahí? Sí, estuve un entrenamiento con ellos. ¿Y cómo fue el entrenamiento ese de estar en primera división? Bueno, la verdad No, que no sé si estaban en guardo. primera o en segunda, lo que estuvieran. Sí, no, estaba en primera división con Paco Gémez. Y no, la verdad que muy bien. Te acogen, te intentan ayudar, te acogen rápido y bueno, no fue un entrenamiento excesivamente exigente, pero bueno, lo disfruté mucho. ¿Y entonces qué pasó para que no te volvieran a llamar para jugar ahí, o sea, para estar en el primer equipo? Nada, fue para ayudar porque necesitaban gente y bueno, subí a ayudar. O sea, que si literalmente no hubiesen necesitado a nadie, no te hubiesen llamado. Quizá no, no, claro. O sea, tú cuando terminaste la temporada ahí en el Rayo B, no te viste preparado para el Rayo A nunca, ¿no? Para decir, este año ya puedo entrar en el primer equipo. No, creo que el salto del Rayo B al Rayo A es bastante grande y no está a la altura de cualquiera. O sea, ¿y hay algún compañero tuyo que ahora mismo esté en el primer equipo del Rayo y antes ya está en tu equipo, que es el Rayo B? En el primer equipo del Rayo, Sí, o sea, que ahora esté en el primer equipo, pero que antes estuviera contigo en el Rayo B. no. O sea, ningún jugador de los que estaban en el Rayo B los ascendieron al primer equipo, ¿no? Bueno, estuvieron un par alguna temporada, pero a día de hoy creo que no hay nadie de mi generación. Claro, o sea, ¿tú crees que los que subieron al primer equipo literalmente es porque eran los mejores del equipo, ¿no? Sí, o que justamente hacía falta, pues eso, o alguien de un puesto distinto y le gustó los días que subió y se fue haciendo con el sitio. Claro, pero a ti no te llaman para el primer equipo porque eras malo o porque no te llaman para el primer equipo. Bueno, pues porque en esos momentos tampoco les hacía falta nadie más. Pero en algún momento necesitaba falta aunque sea un día y podías haber jugado aunque sea un partido de primera división. Pero si llamaban a otro antes que a ti es por alguna razón. Bueno, sí, pero a lo mejor no llamaban a los de mi posición. Claro, yo me refiero llamando a alguien de tu posición, digo. Claro, no se dio el caso. Mira lo que te dicen aquí. Migallón, ¿cuál es tu rutina como jugador de tercera división? De día a día Sí, de tu en día a los día. entrenamientos. Bueno, pues mira, me levanto y o sea, me levanto temprano, desayuno bien y me voy a entrenar. Hacemos el entrenamiento, salimos, paso un rato por el gimnasio, vuelvo a casa para comer y de ahí me voy a la universidad y echo ahí la tarde hasta que vuelvo para cenar en casa y otra vez empezar.
eso es más o menos el día a día del año pasado, por Y, así decirlo. y cuando no tienes universidad, por ejemplo, en vacaciones que son en Navidad o en verano, esas cosas, y te toca seguir jugando, ¿cómo lo haces? Pues nada, voy a entrenar por las mañanas y por la tarde, o sea, luego voy al gimnasio o puedo ir al gimnasio por la tarde y luego descanso, depende un poco. A ver, vamos a ver qué más dicen aquí en el chat. Que han dicho varias cosas que se están enfadando porque no respondo el chat, ¿vale? Mira que dice, ¿qué máquinas utilizas para entrenar? ¿Matrix, Horizon o Vision? Mm, no sé, no voy al gimnasio y utilizo en plan, no Claro, sé, no sé él cuáles se son. refiere, por ejemplo, máquinas para que fortalecer el cuerpo y cosas esas. Por ejemplo, algo como lo que hace Cristiano Ronaldo, que fortalece el cuerpo de una forma o cosas así. Pues creo que, o sea, no utilizo nada en especial, en plan, hago el trabajo en gimnasio y con eso voy. O sea, tú no usarías una sauna o un baño de agua fría como usa Cristiano Ronaldo, por Sí, ejemplo. sí, si dispongo de ello, sí que lo utilizaría. Claro, vamos a suponer que lo dispones y que tienes la posibilidad. ¿Tú lo usarías todos los días como hace Cristiano Ronaldo? Sí, 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 sí. Me parece que para recuperar los músculos, a lo mejor no todos los días, porque tendría que mirar si es recomendable hacerlo todos los días o no, pero sí, claro, sí, sí, sí. Todo Hombre, lo que sea beneficioso para el cuerpo, actualmente no tienes eso, pero tienes una cosa mucho mejor. ¿Sabes cuál es? La cosa mejor que tienes es el agua fría. Te puedes duchar con agua fría todos los días por la mañana. agua fría me doy en pretemporada sobre todo. Tengo ahí la bañera, o sea, Con hielo, con ¿no? hielo y nos metemos. ¿Y cómo lo gestionas el momento que te metes con agua con hielo allí y agua fría en pretemporada? Es muy difícil cuando hace mucho, mucho frío. Bueno, en verano es más fácil, en invierno cuesta un poquito Claro, más. yo me refiero al invierno, yo me refiero al invierno. En invierno se lleva jodido, pero bueno, al final sabes que es para mejorar, para recuperar pronto y lo haces sin pensarlo mucho porque como lo pienses mucho no te metes. ¿Y cuánto es el tiempo que estás ahí? ¿10 minutos, 5? Porque dicen que más de 20 minutos daña el cuerpo. Sí, depende de la temperatura a la que esté más o menos el agua, pues puedes oscilar entre los 10 minutos más o menos. ¿Y tú harías como hacen en Rusia, que te irías a una playa y te bañarías allí en un baño frío, cálido, a las 5 de la mañana, como hizo una vez Cristiano Ronaldo? Hombre, pues no he tenido la oportunidad, no sabría decirte. O yo qué sé, Pero por curiosidad y por saber si me hace bien o no, sí, por o supuesto. como aquí cuando estuvo, ¿cómo se llama esto? Cuando estuvo no me acuerdo cómo se llama, sino cuando tuvo la nieve aquí en Madrid, que no me acuerdo qué pasó. A la La Filomena. Filomena. Ahí, por ejemplo, te hubieses metido en un baño de agua fría en una piscina. Bueno, si en ese momento considerase que necesitaba eso, sí, por diversión, no. ¿Tú crees que la gente que se mete en esos baños de agua fría es por diversión o porque lo necesitan para fortalecer el cuerpo y los músculos? No, hay gente que lo tiene marcado como rutina, hay gente que lo hace solo para recuperar y hay gente pues que disfruta de ello. Pues eso, que al final hay gente que lo tiene ya aclimatado a su rutina, hay gente que se lo hace solo cuando considera que está muy cargado y necesita descargar las piernas y hay gente pues eso que a lo mejor le apetece y lo disfruta. ¿Y tú cómo lo tienes? ¿Como rutina? ¿Como forma de Yo seguir un tiempo ya? cuando el cuerpo necesita pues lo llevo a cabo. O sea, tú no es como Cristiano Ronaldo que puede hacerlo todos los domingos, por ejemplo. Creo que no dispongo de las herramientas porque lleva un rato en la bañera, preparar el hielo, pero no, todos los días no lo hago. Hombre, no hace falta preparar el hielo. Puedes coger el agua lo más fría posible que tengas y ya. Los efectos, claro, los efectos no son los mismos, pero sí ayudan. Sí, No eso son los sí. mismos, pero es dependiendo. Cuanto más dinero tengas, mejor o sea, son las posibilidades. Cuanto menos dinero tengas, tienes que hacerlo así.
Claro, adaptarse, hay que adaptarse. Claro, tú que te tienes que adaptar, tú literalmente con agua solo fría, o sea, muy, pero que muy fría. Un domingo que sea fin de semana y que haga -5 grados, por ejemplo, ¿te pondrías? ¿Si para fortalecer los músculos? Bueno, es que como no es para fortalecer, es como para recuperar. Depende de las sensaciones que tuviese. Si yo me noto muy cansado, sí lo haría. Claro, pero es que ten en cuenta que hace -5 grados. Fuera, ¿no? Pero ¿En lo dónde? haría En casa. en el baño. Claro, yo me refiero al baño, porque si en casa hace -5 grados, me refiero de que un día haga mucho frío, mucho frío, mucho frío. Bueno, en casa está puesta la calefacción. Ah, bueno, pero hay gente que no tiene la posibilidad de tener calefacción. Ah, bueno. Ahí es más complicado, sí. Claro, ahí yo hablo de gente que tenga pocos recursos, yo me refiero. Hombre, pues si ayuda al cuerpo, viene bien. Si con ello te vas a resfriar porque no tienes como luego compensar la temperatura del cuerpo, pues es un poco peor. Vale, y para ir finalizando, vamos a responder al chat. Mira que dicen que nos cuente cómo hace para marcar tantos penaltis. Bueno, creo que el único secreto puede ser el tirarlos con confianza, saber que lo voy a meter y elegir un sitio y decantarse por él. A ver, a Tirarlo ver qué dice. fuerte y... Vale, también te están preguntando que qué tal te va en la universidad. Ah, bueno, pues ahí voy estudiando, sacando poco a poco. ¿Y cómo lo haces para llevar la universidad y el fútbol a la vez? Para Bueno, que no te digan, por ejemplo, es, ostras, he bajado los rendimientos de la universidad porque en el fútbol estoy más centrado y en la universidad estoy poco. Y entonces saco, por es ejemplo, complicado porque al final fútbol. son dos cosas que demandan bastante tiempo y bueno, pues se intenta compaginar y es verdad que no, no quita que una vaya de la mano de la otra, pero es complicado. Vale, pues perfecto, lo vamos dejando por aquí, no te voy a quitar más tiempo. ¿Qué tal te ha parecido la entrevista? Ah, muy bien, está chula. Ha ¿Algo sido que muy quieras decir antes de entretenida. finalizar? No, así nada en particular. Darte las gracias, hombre, por haberme ofrecido la oportunidad de hacer la entrevista. Vale, genial. Así que Muchas gracias. chao, que te vaya Venga, hasta bien. luego. Vamos, suscríbete, suscríbete, venga, vamos, suscríbete.